Hola, buenas. Hoy tenemos en el canal otro de los indispensables que quería traeros en este 2017, el Audi A3. Es otro básico que no podía faltar en una revisión en profundidad para verle los acabados, extras, precios, equipamientos, opcionales, básicos, para verlo absolutamente todo. Audi A3 es un coche muy polivalente. Le puede servir tanto a una persona que no tenga hijos como a una persona que tenga familia. Básicamente, entre comillas. Lo tenemos en versiones básicas de 3 puertas, los tenemos en versiones de 5 puertas, un poco más sportbacks, por así decirlo. Y luego tenemos la versión berlina, la versión con culo. Entonces, partiendo de ahí, luego tenemos las versiones normales, las versiones S-Line, que son así un poco más deportivas, los S3 y luego los RS3. Es decir, vamos desde una gama de unos 24.000 euros a una gama muy alta. Pero seguramente me lo vayáis a comparar completamente en todo el vídeo con el Golf que os he traído la semana pasada. Este, más o menos, un Audi A3 está a partir de 24.000 euros, los Golf están a partir de 20.000 euros, son 4.000 euros de diferencia, pero ¿realmente merece la pena esos 4.000 euros de diferencia? Si sois unas personas muy puntillosas en acabados y perfecciones, podría decirse que sí. Si no miráis tanto el acabado y la perfección, quizás os podríais ahorrar esos 4.000 euros. Y luego, evidentemente, está la estética. Creo que Audi A3 tiene un poquito más de diseño, un poquito más de deportividad, juvenilidad, juventud, como queráis llamarlo. Y el Golf es un poco más clásico, pero bueno, eso para gustos. Quiero darle las gracias al concesionario de Audi Hipercar, situado en la Avenida de Madrid 197 en Vigo, Pontevedra, por permitirme traeros este Audi A3 al canal. Así que aquí tengo la llave, vamos a empezar. En el restyling que se hizo en 2016 prácticamente no ha cambiado. Han modificado un poquito la defensa delantera, la defensa trasera, lo han afilado un poquito más y le han metido 4 cosas. En la parte delantera, como veis, focos nuevos. Ahora tenemos el foco nuevo este en acabado de punta que estamos viendo en algunos modelos. Lo han estilizado un poquito, le han dado un poco de forma, pero básicamente no ha cambiado demasiado. Sí que le han añadido varios colores y varias llantas. Pero como veis, el frontal es muy similar, por no decir muy parecido a la versión anterior. Y es eso, chicos, hay personas que no pagan esos 4.000 euros de diferencia y otras personas que pagaríamos esos 4.000 euros de diferencia porque realmente puede llegar a merecerlos, ¿vale? La calidad es bastante mayor en el Audi A3. Pero claro, hay gente que me decía en el Golf 6, oye, pero por la diferencia me quedo con el A3, pero hay gente que no, es decir, hay gente que dice, prefiero ahorrarme esos 4 o 5.000 euros de diferencia, lo equipo en el Golf y tengo un coche mucho más equipado. Para gustos. Paragolpes nuevo, como veis, con las nuevas formas. Y modificación en la versión nueva, tenemos más colores y llantas diferentes de la versión nueva. La silueta, hay a personas que les gusta más, hay a personas que les gusta menos, dependiendo de vuestros gustos. Hay gente que me acaba de decir por Instagram, me gusta más la versión de 3 puertas o me gusta más la versión de 5 puertas porque es más familiar, es más útil, tienes más capacidad. Yo no sabría cuál escoger. Si me dieran a escoger el de 3 puertas o el de 5 puertas, sí que en el de 5 puertas ganamos lo que es la forma, un poquito más de tamaño de capacidad, ganamos un poco más de amplitud en las plazas traseras para la entrada, ¿vale? Esta amplitud pues se agradece para la entrada en las plazas traseras, pero si no va a entrar demasiadas personas en la parte trasera, ¿realmente nos interesa tener 5 puertas y tanto espacio? No sé yo. Sé que en el acabado de 3 puertas, las puertas son más grandes, más pesadas. Eso puede acabar machacando un poquillo lo que son los ejes de la puerta, ¿no? Las sujeciones de la puerta. Pero hoy en día la puerta sí que se ve robusta, pero tampoco es demasiado pesada como la versión anterior. La versión anterior de la anterior de la anterior. Es decir, la primera versión sí que a día de hoy, 15 años después, los vemos un poco con las puertas machacadas, ¿no? Pero hoy en día, no sé, como que lo veo un poco más robusto. Para mi gusto, claro. Y la entrada, ya estamos acostumbrados, ¿no? No cambia nada con respecto a ningún modelo. Entrada cómoda. Sí que en este acabado lo tenemos con asientos de cuero tela
La versión básica nos trae asientos de tela, pero tampoco son los deportivos, es decir, los S-Line tienen un poco más de sujeción en la parte de arriba, son un poquito más duros. Estos son un poco intermedios, un poco entre plano y duro, pero sí que sujetan bastante bien. En la parte superior no tanto, quizás los S-Line sujeten mejor en la parte superior, ya que tenemos mucha amplitud para llegar de lado a lado, pero sí que en la parte inferior es bastante ajustado. Regulación en altura, regulación en profundidad y regulación, como ya os tengo comentado, en inclinación. Si echamos el volante hacia arriba de todo y el asiento hacia abajo de todo, en amplitud, como veis, muy buena amplitud. Para llegar a la parte superior, más o menos nos podrían quedar unos 16-17 centímetros fácilmente, sabiendo que mide unos 75, hacer vuestras propias cuentas. Si lo elevamos de todo, nos queda más o menos entre 4 y 5 dedos para llegar al techo. Prácticamente lo mismo que el Golf 7. Lo más adelantado posible y lo más adelantado y bajo posible. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda para una persona normal, ¿vale? Para una conducción de día a día podría ser algo así, y después veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras. La habitabilidad de la parte delantera, como veis, es amplia. Tenemos mucha zona de lo que es hueco, portaobjetos, en la parte inferior también tenemos hueco en las puertas, ¿vale? Lo que es zona para almacenamiento está bastante distribuida y bastante bien hecha. No son huecos muy pequeñitos en los que no os entra casi la mano, pero no, vale, está todo bastante bien hecho. Además, con parte de abajo de goma, con la parte de abajo de goma, que también me lo habéis comentado en el Golf 6, que es todo liso. Parte de abajo también de goma, es decir, en Audi como que cuidan un poquito más ese tipo de detalles. Y luego la botonera la tenemos bien distribuida, la pantalla de las más bonitas que hay en el mercado. Una pena que Audi se esté deshaciendo de este tipo de sistemas de pantalla reclinables, ¿vale? Hay gente que no le gusta, pero somos muchas las personas que nos gustan este tipo de pantallas reclinables. ¿Que no queréis verla? Pues la guardáis, ¿vale? Tal que así, muy sencillo. ¿Que la queréis volver a abrir? Le dais al botón y la volvéis a tener. El clima es precioso, está muy bien hecho, muy bien acabado. Todo está con muy buena calidad, los botones, todo, es decir, todo tiene muy buen acabado. Incluso el cambio de marchas en Golf es un poco más impreciso, por así decirlo, y en Audi, como veis, es un poquito más preciso, es un poco más que casi que te lleva la marcha. No sé, hay gente que no le gusta, pero hay otras personas a las que nos gustan este tipo de cambios con este tipo de precisión. Muy buen espacio, muy buen espacio en las puertas delanteras. Lo podemos equipar con un extra para acceso confort, ¿vale? No tener que sacar la llave en ningún momento, simplemente poner el dedo se bloquea y con meter la mano por detrás se desbloquea. Ya lo tenéis visto en más versiones. La parte interna me recuerda un poco al Audi R8, no sé, por las formas. La forma de aquí, el que aparentemente no tenga radio, en el R8 no hay radio, el volante así tan deportivo, tan perfilado, como podéis ver, el nuevo volante del Audi A3 es bastante deportivo, ¿vale? Muy metido hacia adentro, con mucha forma. Puerta, a pesar de haber ruido fuera, buena insonorización. Y aquí hay una cosa que me gusta bastante en este Audi A3, y es que incluso las inserciones están mucho mejor cuidadas que en Volkswagen, ¿vale? Como veis, hace como una especie de doble fondo bastante bonita. Ya veréis, pero tenemos iluminación, bloqueo y desbloqueo, tiradores de aluminio. Parte de arriba no es goma acolchada, pero tampoco es plástico duro, es goma dura, por así decirlo. Parte inferior, cuero acolchado, goma acolchada, bastante acolchada. Luego tenemos elevalunas, espejos eléctricos, equipo de sonido y un hueco forrado de goma para que no se nos rayen las cosas que tengamos dentro, pero el resto sí que sería de plástico duro y plástico duro. Más equipo de sonido y la llave espero que la cambien en el modelo nuevo. Como veis, la llave que lleva viendo 15 años fácilmente en Audi. Llave de espadín,
bloqueo, desbloqueo y desbloqueo del portón trasero. Tenemos el mismo hueco, aunque podemos equiparlo, como os decía, con el acceso confort. No hace falta sacar la llave en ningún momento. Pantalla desplegable, como os decía, una de las últimas versiones en equiparlo. Una auténtica pena. Me parece un acierto lo de la pantalla reclinable. Y empezando por la izquierda, iluminación. Tenemos de serie Xenon y como extra LED o Matrix LED, ¿vale? Tenemos tres posibilidades de iluminación: automática, posición, cortas, antinieblas delantero y trasero, luces largas y 4 intermitentes. Cuando lo abrimos desde el exterior, si lo tenemos en modo automático, en la rueda de selección de iluminación, se iluminará parte trasera, la matrícula, que ya la matrícula, como es de LED, nos ilumina muchísimo la parte inferior del coche, y la parte delantera. Y cuando le damos un toque de llave, la iluminación en completo es en blanco. Como veis, la pantalla con iluminación, la botonera, ¿vale?, el cuadro y luego toda la iluminación que tenemos a lo largo del coche. Iluminación confort, ¿vale?, debajo de la manilla, en los pies, como podéis ver. Iluminación confort en las tomas portabebidas. Esto ya nos viene de serie en todos los coches, ¿vale? Como os enseñaba, el navegador, el climatizador, que es muy bonito, ¿vale?, muy bonito la iluminación, y en la parte superior iluminación en LED, tanto la parte delantera como la parte trasera. Fijaros en lo bien que nos ilumina toda la zona interior del coche, una iluminación muy buena, y como no, los espejos también con iluminación de LED. La iluminación bastante buena, pero bueno, iluminación, como podéis ver en la parte inferior, tomas de ventilación, son raras, no sé si me acaban de convencer del todo, pero como que quedan bastante bonitas, ¿no? Así lo podemos cerrar, así le vamos abriendo y así sería abierto de todo. No sé, ¿os gustan las tomas de ventilación? ¿Qué me comentáis vosotros? Porque hay gente que les gusta y hay otras personas que no les acaban de convencer. A ver qué me comentáis vosotros. Más forma, una forma, como veis, muy marcada, que ya tenemos visto en otros Audis: equipo de sonido, toma de ventilación. En la parte superior, goma no muy acolchada, ¿vale?, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Equipo de sonido. Y la radio, como os decía, podemos guardarla. Y ahí tendríamos el módulo del sistema multimedia, ya que anteriormente la radio la sacábamos hacia adelante si queríamos modificarla o si queríamos cambiarla,
y ahora se sacaría hacia arriba. En cuanto a volantes, hay varias versiones. Estaría esta, que como veis está redondeada, luego tendríamos una cortada, luego tendríamos una micro perforada, dependiendo de la versión, del acabado, de si es el S-Line. Ahí, como veis, negro brillante, inserciones de aluminio. Es un volante muy rígido, no es nada acolchado y no es tan angular como el del Golf, ¿vale? Es un poco más redondeadito, es más... no tiene una arista tan recta, pero aún así bastante deportivo. Botonera para andar por la pantalla, como veis, la pantalla del cuadro. Para los menús, por ejemplo, en donde tenemos ahí para modificar menús, para movernos por el menú, ¿vale? Y para ir atrás. En la parte derecha, sistema multimedia, llamadas, comandos por voz, volumen, hacia adentro mutear y botón programable. Nada que ya no hayamos visto ya en otros modelos. Control de velocidad automático, ¿vale? Muy sencillito. Podemos equiparle control de velocidad adaptativo. Iluminación, intermitentes. Y en la parte derecha, limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro lo tenemos más que visto en todas las versiones, ¿vale? Es muy simple, os lo voy a enseñar de una manera muy rápida. Tenemos 4 zonas. La primera, ordenador de a bordo. El ordenador de a bordo lo podemos modificar. Podemos o bien ver de esta manera, en plan doble, o bien podemos verlo de estas otras maneras, ¿vale? Por ejemplo, si le ponemos velocímetro digital, si le ponemos programación de eficiencia, si le ponemos ordenador de a bordo, ¿vale? Todo lo vamos viendo. Si por ejemplo lo ponemos en velocidad digital, vamos a poder modificar en la parte inferior, ¿vale? Ahí podemos ver esas cosillas. Consumo que me hizo a mí, este es el 1600 TDI, el 1.6. Consumo que me ha hecho a mí, trayéndolo un poquito por ciudad y un poquito por carretera, 6,1 litros. No está nada mal, es un consumo ya real, un consumo ya fijo, ya que este coche ha pasado los 10.000 kilómetros, ya sería un consumo real. Muy simple, muy sencillo, ya lo tenemos visto en los Audis de hasta ahora. Aunque el cuadro podemos añadirle como opcional el Virtual Cockpit que ya hemos visto en otros Audis, ¿vale? Tendríamos que equiparlo con el sistema multimedia más amplio y a mayores equiparlo con el Virtual Cockpit. Sistema multimedia, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. De hecho, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción, pero vehículo, sonido, radio, medios, teléfono, navegación, mapa, vale. Como veis, nada que no hayamos visto con anterioridad. Si le damos a mapa, vemos el mapa. Si le damos a la radio, si le damos a media, vale, navegación y por último teléfono. Muy sencillito, ya lo hemos visto. Como os decía, os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Tomas de ventilación, auto start stop, sensores de aparcamiento, 4 intermitentes, control de tracción y el botón que ya os tengo enseñado para la radio, ¿vale? Sencillito. Climatizador, bizona, ¿vale? Uno por ahí, otro por aquí. Ahí tendríamos climatizador bizona, luego tendríamos potencia y luego la botonera que ya estamos acostumbrados a ver. Aire acondicionado y modo automático. Muy simple, muy simple. Pero para mí, de los sistemas de climatización más bonitos que hay hasta el momento. USB, toma de 12 voltios, hueco portabebidas, también forrado de goma. Las inserciones, aunque son en plástico, dan el aspecto como de ser de aluminio cepillado, aunque son de plástico duro, ¿vale? Ahí veis las inserciones cómo serían. Cambio de marchas, automático o manual, ¿vale? En esta ocasión manual. Si metemos marcha atrás, se nos activa los sensores de aparcamiento, tanto delanteros como traseros. Volumen, apagado, cambiar de canción, la botonera para el sistema multimedia, freno de mano eléctrico, ¿vale? Así lo quitaríamos y así lo pondríamos.
tenemos de serie ya en la versión más inferior, en toda la gama, freno de estacionamiento automático, ¿vale? Asistente de arranque en pendientes, y luego tendríamos reposabrazos regulable en altura y en distancia. Es de una especie de tacto como si fuera cuero, bastante acolchado, ¿vale? Como veis se prolonga bastante y lo podemos regular bastante bien. En la parte interior está forrado de goma, cosa que en el Golf no. Tenemos USB y auxiliar y podemos equiparlo con el Audi Phone Box. El Audi Phone Box, aparte de ser carga inalámbrica, es decir, carga por inducción, tenemos amplificador de señal. En este tipo de coches, como los cristales son tan gruesos, está tan bien insonorizado, la señal no entra tan bien la señal de nuestros teléfonos móviles no entra tan bien como debería. Entonces, este tipo de extras pueden ser una muy buena opción para esas personas que en vuestra ciudad, en vuestro pueblo o en vuestra zona no hay buena cobertura. Lo equipáis con el Audi Phone Box y amplifica muchísimo la señal de vuestro teléfono. Micrófonos para manos libres, el hueco para la alarma, luego tendríamos iluminación LED como ya habéis visto, ¿vale? Iluminación con las puertas abiertas, espejos sin marco, que quedan tan bonitos, en la parte trasera sensor de luz, lluvia, detector de líneas, dependiendo de lo que le hayamos equipado. Y ya habéis visto iluminación de LED, espejo con iluminación con LED, ¿vale? En la zona del acompañante, como os decía, goma acolchada, la inserción, que tanto me llama la atención, y hueco de la guantera. Lector de CDs, cargador de SDs y de SIM. Dependiendo del sistema multimedia o del navegador que tengamos, vamos a tener más o menos ranuras. Todo forrado en terciopelo, la parte inferior sería forrada de goma. Y en cuanto a regulaciones, las mismas que el conductor. Altura, distancia e inclinación. Y la puerta, así de sencillita. Voy a encenderlo para enseñaros brevemente el sonido desde fuera y desde dentro. Ya veis, curiosamente, no podemos subirlo de 2500 revoluciones. Audi dice que es para que no nos carguemos nada en los motores en parado, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a ir a la parte trasera. Los sillones son cómodos, los sillones sujetan bastante bien, aunque esta zona de aquí, no sé, está un poco en el medio, pero bueno, aún así es cómodo, ¿vale? Ya veis, después de 10.000 kilómetros, el coche sigue en muy buen estado. Y gracias a que tenemos una puerta con acabado Sportback, una puerta más afilada, más familiar, tenemos una apertura cómoda, una apertura amplia en la que podemos entrar y salir perfectamente. Esto depende un poco, como os decía antes, del uso que le vayáis a dar, de si realmente vais a necesitar 5 puertas o 3 puertas. Pero la entrada es buena, incluso mejor que en el Golf, básicamente porque en el Golf lo que es el pase de rueda viene un poco más adelante y esto nos hace un poquito más de forma, aunque no es incómodo evidentemente porque está bastante echado hacia atrás, pero en este, como es recto, incluso llega a ser hacia adentro, no nos sale ni un poquito, como que la entrada y salida es que no nos estorba en absoluto. Y el espacio, como veis, es muy amplio, más amplio que en el Golf en general, en todos los aspectos. Tenemos una zona más amplia, tanto de largo, como veis, más o menos unos 11-12 centímetros para llegar a la parte delantera, y eso que en la parte delantera ya habéis visto la regulación como la he dejado,
Y en distancia sí que nos siguen molestando las toberas de ventilación, ¿vale? En la parte inferior hay tomas de ventilación, pero bueno, podemos siempre montar el pie por encima de la toma de ventilación y ya veis, tenemos buen juego. Pero sin llegar a las tomas de ventilación también tendríamos buen juego. Ventilación en la zona inferior, toma de 12 voltios, tenemos un hueco para guardar los reflectores, pero hay una cosa que no me acaba de convencer y es que no tenemos reposabrazos en la parte trasera. No sé, como que a mí soy de esas personas que van en la parte trasera de los coches y siempre ponen el reposabrazos. Es una manía, pero me gusta, me falta, no sé, me falta. Aún así, es una posición cómoda. Iluminación en LED, tiradores en la parte superior, los acabados, bueno, no están mal. Vamos a decir que no están mal. En general la parte trasera está muy bien cuidada. Y en altura, más o menos nos quedan como 5 dedos, unos 10 centímetros. Tenemos muy buena amplitud en la parte trasera. Es algo muy recalcable. Si queréis amplitud en las plazas traseras, este podría ser un buen coche. Plazas traseras para quien las necesite. Si necesitáis amplitud, acabáis de ver que tenemos muy buena amplitud para el coche tan pequeñito que tenemos. Al igual que en la puerta delantera, tenemos muy buena insonorización, muy buena rumorosidad. De hecho, Audi a mí es de las puertas que mejor me suenan. Suena como muy hermético, suena muy bien el cierre de la puerta. Como os decía, en la parte de trasera es igual que en la parte delantera. No es un tacto ni plástico duro ni acolchado, es como una especie de goma dura, por así decirlo. Tiradores de aluminio, la misma inserción que hemos visto en la parte delantera, equipo de sonido, cuero acolchado, goma blanda, ¿vale? Y en la parte inferior sí que ya sería plástico duro. Y esta sería la zona que tenemos en la parte trasera. Tamaño bastante bueno, ¿vale? Sobre 12 centímetros. Y en la parte inferior, aquí están mis pies tocando con las tomas de ventilación, ¿vale? Ahí tocarían las tomas de ventilación, pero si subimos por encima, no habría problema en movernos un poco más con los pies. Tomas de ventilación, tomas de 12 voltios y se vería tal que así. El volante me parece uno de los volantes más bonitos que hay ahora mismo en el mercado. Una pena que no tenga reposabrazos, aunque sí que tenemos anclajes Isofix para las sillas de los bebés e iluminación en LED. En la parte trasera han hecho más de lo mismo que en la parte delantera. Han modificado muy levemente el parachoques trasero, lo han afilado un poquito, le han hecho un poco más de forma a lo que es la carrocería del coche y los pilotos los han modificado un poquito. Pero la base es la misma que el modelo anterior, que la versión sin hacerle el restyling, claro. El maletero tiene una de esas cosillas que a mí tanto me gustan y es el doble fondo. La parte trasera, como acabáis de ver, cambia un poquito, pero tampoco demasiado, ¿vale? Es la misma parte trasera que el anterior. El botón en la parte inferior para desbloquearlo, al igual que tenemos en la llave. El maletero es amplio, aunque a simple vista, si lo tenemos de esta manera, con el doble fondo hacia arriba, no aparenta tanto, pero aún así nos entran perfectamente pues un montón de maletas, como podéis ver, sin problema ninguno. Incluso nos podría llegar a cerrar la tapa sin problema ninguno, como podéis ver. Y el doble fondo tiene lo que os decía, lo que os digo en muchas ocasiones, la posibilidad de que podemos meter el paraguas, el abrigo, los kits de limpieza, ya que estamos ganando pues más o menos unos 7, 8 centímetros de altura, y en esos 8, 7, 8 centímetros de altura pues podemos meter un montón de cosas que no queremos que la gente nos vea cuando abramos el maletero siempre o cuando vayamos a cargar objetos. Otra de las cosas buenas es que si os fijáis, la iluminación LED lateral, que es iluminación en LED, lo que hace es función de retención, entonces podemos maniobrar perfectamente. Rueda de repuesto ya de serie en todos los coches.
Si os fijáis en el centro tenemos un cable y eso es porque tenemos equipo de sonido. Si le metemos un equipo de sonido ampliado a mayores, aquí lo que pasa es que perdemos la rueda de repuesto, ¿vale? Dependiendo del equipo de sonido podemos tener rueda de repuesto o no. Pero bueno, lo de siempre, doble fondo, lo podemos sacar o lo podemos poner en la parte inferior. ¿Qué pasa? Que estamos ganando esos 8 centímetros de altura. Que si queréis poner una maleta en altura, podríais sin problema ninguno. Incluso os cierra perfectamente el maletero sin preocuparnos de que no nos vaya a cerrar o nos vaya a cerrar mal. Y el maletero, ángulos bastante rectos, como podéis ver, hueco para las herramientas de reparación, un gancho por ahí para colgar las bolsas. En esta zona, como veis, la iluminación que nos hace efecto de enganche para la bandeja inferior. Y aquí tenemos un hueco con toma de 12 voltios y si lo elevamos, como veis, nos queda bastante más arriba, bastante más a ras, pero aún así tenemos pues un alto de unos 4 centímetros, ¿vale? De escalón. Curiosamente, ya que tenemos la red, os voy a enseñar cómo funciona. Simplemente la extendemos, buscamos el primer gancho, buscamos el segundo gancho, el de las esquinas y ya está. Ya tenemos un gancho, pues o para llevar objetos en la parte inferior sin que se nos mueva o para llevarlos en la parte superior. Esto es cómodo para esas personas que queráis pues llevar objetos sin que se muevan normalmente. Para batir los asientos, tiramos, sacamos la bandeja y ya está. Ahí tendríamos el total de carga que podríamos tener en el Audi. Bueno, el total no, porque el total quizás sería haciendo así y ganando ese pequeño espacio. Pequeño, que son unos cuantos litros de espacio. Creo que la capacidad es un poquito mejor en altura por lo menos que el Golf. La parte trasera, como os decía, no cambia mucho, ¿no? Pilotos traseros renovados y poco más. ¿Vale? Para golpes trasero con cromado. Esto ya depende un poco de si tenemos el equipamiento S-Line, de si tenemos el S3, el RS3, ¿vale? Depende un poco de cada acabado. La pintura es de esas cosas que... ¿Qué opináis de la pintura? A mí me da la impresión de que es el apesto, ¿vale? Es cuando se mete un coche antes de que lo monten en la fábrica, antes del proceso de pintado se le da una especie de capa de protección. A mí me recuerda a eso, ¿vale? Me parece que el coche está sin pintar. Pero hay muchísima gente que le gusta. A mi madre le ha encantado el color. ¿Qué opináis del color este? Es curioso, muy curioso. Pero ¿qué opináis vosotros? La historia de la 3 no es tan antigua como la del Golf. De hecho, por el momento solo llevan 3 generaciones. La primera, llamada 8L, desde el 96 hasta 2003. La segunda, 8P, desde el 2003 hasta 2012. Y esta, 8V, sería la de 2012 hasta entonces. Entre medias hubo varios restylings, pero sobre las mismas respectivas bases. Está disponible en 4 variantes. 3 puertas, 4,2 metros de largo, 5 puertas, 7 centímetros más, el cabrio, 4,42 metros y la versión más larga, el sedán, 4,46 metros. Las versiones S crecen en todas las variantes entre 8 y 12 centímetros cada uno. El precio varía mucho, desde 24.560 euros hasta unos 60.000 euros del próximo RS3. Aunque en este vídeo me voy a centrar en los acabados Sportback, desde 25.970 euros, unos 1.400 euros más que la versión de 3 puertas, está el acabado básico, con llantas de 16 pulgadas, faros de xenón, sensor de luz y lluvia, climatizador Comfort Plus, sistema multimedia con pantalla, 8 altavoces o asistente de arranque en pendiente son algunos de sus equipamientos. Por 700 euros más está el acabado Design, llantas de 17 pulgadas, tapicería en tela cuero, control de velocidad automático, pantalla del cuadro a color, iluminación interior y sensores de aparcamiento, entre algunos.
Personalmente creo que merecen la pena esos 700 € de diferencia. Aunque hay otro acabado llamado Sport por el mismo precio que tiene Audi Drive Select, tapicería de tela y suspensión deportiva entre otras cosas. Es un poco más estético que el Design, pero con otro equipamiento. Por 1.700 € más el acabado S-Line. Llantas de 18 pulgadas, faros LED delanteros y traseros, Audi Drive Select, asientos delanteros deportivos, suspensión deportiva y paquete exterior S-Line, entre otros de los paquetes integrados. Por casi 3.000 € más, puestos ya en 31.320 € el acabado más elevado, el Black Line, llantas de 19 pulgadas y algunos detalles estéticos. El A3 de 3 puertas y el Sportback comparten las mismas motorizaciones, 6 variantes de gasolina, sin contar el S3, y 6 variantes en diésel. El motor más pequeño es el 1.0 TFSI con 115 caballos y posibilidad de cambio automático o manual. El 1.4 TFSI con 150 caballos con la misma transmisión, y luego el motor 2.0 TFSI, variando en cambio o manual de 6 velocidades o automático de 7. Y en tracción delantera o 4, desde 190 caballos hasta 310 que tiene el S3. A pesar de ser gasolina, los consumos medios, según catálogo, están muy mantenidos, entre 4,5 y 6,5 litros, aunque el Golf que he probado la semana pasada tenía el 1.4 TFSI de 150 y el consumo medio estaba entre 6,2 y 6,8 litros más o menos, para que os hagáis una idea del consumo real. En diésel hay 6 versiones, entre cambios automáticos y manuales. El motor más bajo es el 1.6 TDI de 110 caballos, seguido de 3 variantes 2.0 TDI de 150 y 180 caballos, con tracción delantera o tracción 4. Los consumos en diésel también son muy mantenidos, entre 3,8 y 5 litros según catálogo. A ver, vamos a crear un poco de controversia en los comentarios. ¿Qué os gusta más? ¿Golf 7 o Audi A3? Contando con esos 4.000 € de diferencia, o si os dieran a elegir los dos por el mismo precio, con el mismo equipamiento, ¿qué os quedaríais? ¿Con el Golf o con el A3? Sé que muchos vais a decir, es que el Audi es mejor y es que el Golf es mejor. Con respeto, que os conozco. Así que nada, chicos, yo tuve un Audi y para mí Audi es una de las mejores marcas que hay en el mercado. La calidad y durabilidad y todos los ajustes, no aparecen grillos con el tiempo. El motor a mí me sorprendió bastante. Este es el 1.6, el TDI de 1.6. Y al principio pensaba que era el 2000 por la potencia que tenía, por el nervio que tenía. Y es que Audi tiene un poquito de eso, ¿vale? Volkswagen es un poco más suave, un poco más relajado, un poco más light, y Audi en general es un poco más nervioso, un poco más, con muy poquito que le pises acelera, con muy poquito que gires gira. Es más juvenil, podríamos decirlo, deportivo. Vosotros me entendéis. Así que nada, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!